Ahí sí, oficialmente. Empezamos. Tenemos hartas cosas que ver en esta clase. Pero, claro, hay harto que hablar, que conversar, que revisar. Pero está bien focalizado al tema que estamos viendo, que es el monomito. Vamos a revisar las analogías contemporáneas. Vamos a empezar a trabajar eso, las analogías contemporáneas, esta clase y la próxima. ¿Pudieron revisar algo de Gilgamesh, del poema de Gilgamesh? ¿De qué se trataba? En todo caso, yo les voy a lanzar aquí algunas preguntas, a ver si se acuerdan. Primera pregunta. ¿Quién es Enkidu? ¿Una criatura salvaje? ¿Una sacerdotisa? ¿La búsqueda de la gloria? ¿El doble opuesto? ¿La mayor pena de Gilgamesh? Primera pregunta. Por favor, láncense a contestar. Diez segundos más. ¿Ya? Esa era la primera. La segunda. No han contestado nada todavía. Lo que se acuerden. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? Ahí están. Alguien. La segunda pregunta es, ¿quién es Inanna? ¿La mejor amiga de Gilgamesh? ¿La tentación en el camino del héroe? ¿El equilibrio? ¿Quién envía al toro celeste? ¿La antesala al viaje por la inmortalidad? ¿Ya? Hay varias respuestas correctas dentro de esta, dentro de cada una de las dos preguntas. ¿Ya? Vamos a dar 15 segundos más. Han contestado solamente 3 de 10. Ya, pues láncense. Lo que se acuerden. Parece que no leyeron. Les resumí la epopeya de Gilgamesh, se la resumí como en 5 slides. Ultra rápido de leer. Ya, cerramos. 3 minutos. Súper bien. Ahí está, entonces. ¿Quién es Enkidu? La que más arrojó respuestas fue el doble opuesto. Ya, pasa que efectivamente Enkidu es el doble opuesto de Gilgamesh. Recuerden, la historia de Gilgamesh se basa en dos premisas fundamentales, la búsqueda la búsqueda de la gloria y la inmortalidad. Cuando Enkidu aparece ser como un rey desafiante y salvaje a la vez y que hace lo que quiere, un gran dictador, y que todo el mundo le teme, los dioses lo que quieren es castigarlo o por lo menos frenarlo. Y le mandan a Enkidu, una especie de una bestia salvaje, que es el doble opuesto a él. Em, También es a la vez la mayor pena de Gilgamesh porque Enkidu se hace amigo de Gilgamesh luego de que se ven enfrentados, tienen que enfrentarse. Gilgamesh, recuerden que le envía una sacerdotisa. Enkidu no es una sacerdotisa. Enkidu A Enkidu le envían una sacerdotisa. Gilgamesh le envía una sacerdotisa para pacificarlo, perdón. A punto de inventar otra palabra.
Y Gilgamesh, recuerden que en el mundo antiguo mesopotámico, la diosa era una figura, eh, perdón, la sacerdotisa una figura doble, la divinidad y la sexualidad. Y como sacerdotisa, con el poder de la divinidad, eh, lo seduce sexualmente y hace que Enkidu se transforme de salvaje a una mitad hombre, mitad bestia. Con eso, Gilgamesh y Enkidu se unen y comienzan a derrotar a sus rivales. Y dejan la gran conmoción en Mesopotamia. Entonces, cuando Enkidu se muere, se transforma en la mayor pena de Gilgamesh. ¿Y por qué? Pasamos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta decimos, ¿quién es Inanna? ¿La tentación en el camino del héroe? La mujer, claro, es la tentación, pero no es efectivamente la tentación como en sí, porque más bien tiene que ver con los, las tres siguientes: el equilibrio, el envío del toro y la antesala a la inmortalidad, al viaje por la inmortalidad. ¿Por qué? Porque Inanna es la diosa que mayormente se enfrenta a Gilgamesh y lo que hace es, en la historia, poner la lucha de lo masculino con lo femenino. Por lo tanto, es la búsqueda del equilibrio. Y Inanna, furiosa porque está rompiendo el equilibrio natural, Gilgamesh con Enkidu, les envía el toro celeste a los dos para matarlo, y ambos eliminan al toro celeste, lo cual provoca más ira y frustración en los dioses, y finalmente terminan eliminando a Enkidu. Por lo tanto, esa primera parte del viaje de Gilgamesh hacia la inmortalidad, perdón, hacia la gloria, ese viaje hacia la gloria, que era un viaje personal, unívoco, del yo megalómano, se transforma ahora en una gran misión macrocosmogónica, que es el viaje a la inmortalidad, a buscar la inmortalidad, porque Gilgamesh se da cuenta que los seres humanos son mortales. Es por eso que, digamos que Inanna es eh, parte importantísima del quiebre de estos dos mundos, del, como dicen los gringos, el awareness, el momento en que Gilgamesh se da cuenta que tiene que salir adelante a buscar más. Ya, les pido entonces que den una mirada, ahí está, den una mirada a esto que les dejé, que es ahí están las dos premisas de la actuación de Gilgamesh, la gloria y la inmortalidad, y sobre todo que puedan revisar acá, que está ¿de qué se trata el Gilgamesh? ¿Por qué? Porque nos va a servir mucho para la parte de lo que vamos a revisar hoy día en el curso y el análisis que vamos a seguir haciendo durante estas próximas dos clases, que tiene que ver con los fundamentos monomíticos del viaje del héroe. Acá está toda la historia, muy resumida, para que ustedes la tengan a mano. Ya, les pido por favor que revisen las presentaciones después de las clases. Por eso yo me esfuerzo en preparar la presentación. A lo mejor pareciera que no porque son pocas diapositivas, pero realmente hay poquísima información muy condensada para que ustedes tengan a mano esto. Una revisión rápida. Acá están las dos: la búsqueda de la gloria y la inmortalidad con el microcosmos y el macrocosmos respectivamente. Y con citas en particular de textos que reflejan cómo se daban estos dos grandes elementos en los textos antiguos. Bien, y ahí unas fotos e imágenes de Brooke, muy bonitas, muy poéticas. Ahí está la bibliografía también, con la que estamos trabajando. Son las páginas con las cuales yo estoy haciendo la referencia de contenido. ¿Ya? Bien, vamos a partir entonces la clase de hoy con los elementos de las analogías y representaciones contemporáneas. Aquí yo les pido que en esta clase, por favor, presten alta atención. Yo sé que es difícil cuando uno habla harto y me interrumpan si tienen alguna duda. Yo también voy a hacer algunas pausas entre medio, porque les voy a contar algunas historias sobre el monomito. Fernanda, ¿tienes Profe, algo que decir? sí. No sé si nos dio el documento del viaje del escritor, lo traté de buscar y no lo encontré, no sé si está en el Moodle. Sí, está en una clase anterior, como en la clase 4 Sí, o pero 5. clases de la unidad pasada. Claro, no. Ah, ya, Está en la clase. Déjame revisarlo al terminar acá. Te digo, ya, viaje del escritor, pero está. Me acuerdo de haberlo subido. Y si no lo subí, lo reviso y lo subo inmediatamente. Pero estoy con la muchas idea que gracias, lo profe. subí. ¿Ya? El profe, disculpe, el libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí está en Moodle, está en la clase El, el, 10, el es la viaje del primera. escritor.
Ese, Creo que ese, sí. sí es el único que, sí, que subió, si está en modo, está en la clase 9. Sí, porque lo alcanzo a imprimir yo, así que... Ah, no, pero ese es otro, es el de Campbell. La lectura que tenemos, que sale en las clases de hace poco, es la de Campbell. Me chequea el tiro. Veámoslo el tiro. No paramos nada. Mm. Está el de Campbell y en la clase 10. En la clase 10 sale como lectura recomendada, pero Ah, no no, está. Tienes toda la razón. Porque en la unidad 1 no lo tengo, no lo incluyo, obviamente, no lo incluyo en la unidad 1. Tiene aquí en la unidad 1. Déjame checar rápidamente. Sí, tienes toda la razón. Qué bueno que me avisaste. En la unidad 2, qué bueno, yo pensé que no la encontraba, pero clase mejor es que 10. todos la tengan. Sí. Ya, lo voy a dejar en la clase 10 porque ahí debería estar. Ya, lo voy a dejar ahora al final de la clase. Bueno, Eso. Ya, ahora sí volvemos. Entonces, ahí va a estar el libro, ustedes para que lo puedan mirar bien. Es un libro re fácil de leer, súper sencillo y bien entretenido también. Ya, la primera pregunta, o sea, digamos, la gran pregunta que nos hemos hecho en este curso, sobre todo en la primera unidad, era cómo contar una historia que fuese efectiva, que sea efectiva, que resuene en la audiencia, que sea lo más parecida a cómo fue creada, que sea emotiva, que sea inspiradora, que sea entretenida. Bueno, esta pregunta del curso y de la unidad tiene que ver con una pregunta muy potente y muy transversal y también una pregunta antiquísima porque ha permitido que la historia permanezca en el tiempo. Gilgamesh permanece y permaneció en la atención del mundo antiguo, mesopotámico, por tener todos estos elementos. ¿Mm? El origen de esto hay dos cosas que vamos a revisar que son, que fundamentan los orígenes. Primero, el conflicto original, el robo del fuego. ¿Se acuerdan del mito de Prometeo? ¿Alguien se acuerda de eso? Como en las clases de filosofía o lenguaje en el colegio, incluso. Se veía eso. no, yo no me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se Sí. acuerda? Sí, yo sí, o sea, sí que el fuego era como el conocimiento y Prometeo como que se lo dio a la humanidad. A la humanidad, exactamente. Porque ve que Zeus se porta pésimo con los mortales. Se habla siempre de los mortales en el mundo griego y se mueren de frío, se mueren de hambre y Prometeo se apiada de ellos, hace un engaño. Bueno, el video que está acá se los dejo como link porque ahí está explicado más en detalle, ¿no? Pero a cuestión de tiempo no alcanzamos a verlo. Y lo que hace es tomar el fuego y entregárselo a los mortales, desatando la furia de todos los dioses, particularmente de Zeus. ¿Y qué le pasa a Prometeo? ¿Se No acuerdan? es el al que tiene el castigo de estar encadenado y que una águila se coma su hígado. Exacta, muy bien, él mismo, él mismo. Y eso ha dado para un sinnúmero de obras trágicas. Hasta Shakespeare escribió sobre Prometeo. O sea, es como Prometeo ha hecho, el mito de Prometeo es una de las historias prehéroes más populares y de mayor fundamento. Se han hecho películas, adaptaciones, un montón de cosas. Incluso hasta la serie, la franquicia de Aliens, tiene una precuela que se llama Prometeo. No sé si han visto esas películas. Y claro, o sea, lo que hacen es tomar el nombre, porque el nombre y la alusión simbólica de Prometeo es muy potente. Bueno, ¿qué nos sirve a nosotros esto? Que Prometeo lo que hace es robar el fuego, o sea, provocar la irrupción del desorden, del choque de dos mundos, donde chocan los héroes con los mortales. Y esa historia es la historia de la humanidad, la historia del ser humano, como siempre estar buscando las razones de por qué, o viviendo esas razones de por qué se produce esa irrupción. En el mundo antiguo, que es lo que vamos a revisar hoy día, se ve a través de
4 conceptos bien puntuales, bien específicos. Un antecedente de esto es lo que plantea Aristóteles en su Poética. Él habla de que todos los seres humanos necesitamos experimentar la catarsis en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea corporal, emocional, mental o espiritual, si lo queremos ver desde el punto de vista de lo sagrado. El ser humano necesita experimentar compasión, miedo, necesita experimentar la tragedia, necesita experimentar la desolación y la vuelta a casa. Necesita desde la teleserie más cebollera que uno pudiese ver hasta la ópera más sesuda, o una ópera wagneriana, lo que sea, tienen los elementos de esta tragedia, ¿no? Es un espectro muy amplio, no tiene que ver con un elemento cultural, digamos, de alta cultura, baja cultura, sino que tiene que ver con la experimentación. Tanto es así que los griegos se decía que asistían a los teatros griegos, se iban el fin de semana al teatro griego, se iban con el cocaví, como diríamos, se decía, el picnic, se iban el fin de semana entero, o sea, las obras trágicas duraban 3 días y se instalaban a revisar cada uno de los capítulos que iban pasando a través de la obra, de tal forma de sufrir todo el fin de semana, experimentar y terminar purificados al final de la obra. O sea, así de potente es la tragedia. Y el plot, el asunto que le da oxígeno al mito es el personaje pasando por una serie de peripecias. Aristóteles plantea que la catarsis necesita 3 elementos fundamentales: la ética, la llamada emocional y la llamada lógica al público. Esta es la manera en que Aristóteles, y hasta el día de hoy, se plantea de una manera bien ordenada, bien lógica, equilibrada, estos 3 elementos que están jugando siempre en el corazón de una historia. Si la historia, como hemos visto en otras clases, si la historia necesita ser más emocional, vamos a buscar esos ingredientes, como lo que hacía Martin Luther King, a poner elementos mucho más emocionales, versus otros discursos que, por ejemplo, la venta de productos o la venta de ideas, tienden a buscar elementos lógicos de apoyo o elementos pragmáticos. Hoy día vivimos en un mundo en que se venden todo el tiempo ideas y se vende entre comillas una idea, y digo entre comillas porque no es que yo tenga que pagar por esa idea, sino es que tiende a hacer que esa idea me satisfaga emocionalmente y yo me quede tranquilo y me guste y me sienta a gusto, confortable. eh, o bien, claro, efectivamente un discurso de venta transaccional. Esto es lo que plantea Aristóteles. Y lo recoge también este señor Mircea Eliade, un antropólogo rumano que desarrolla 4 conceptos fundamentales que vamos a revisar ahora: lo sagrado, lo profano, el tiempo mítico, tiempo profano, tiempo sagrado, tiempo profano, el rito y el mito. 4 conceptos que vamos a revisar a partir de ahora. ¿Ya? Él plantea que todo lo que ocurre en el origen de la mentalidad mítica del ser humano tiene que ver con este rompimiento de 2 ejes, de lo sagrado que está por acá arriba y de lo profano que está por acá abajo. Nosotros vivimos en un mundo profano, en un mundo caótico, de sufrimiento, de incertidumbre, de vida y muerte rápida, instantánea, versus lo sagrado que es lo inmaculado, es la razón de ser del cosmos. Lo que vamos a revisar de Mircea Eliade complementa la visión de Campbell y Vogler, ¿ya? Hay una diapo en una clase anterior en que yo les mostraba que estaban las 3 relacionadas, como superpuestos niveles de profundidad, de fundamentos sobre este tema. Entonces Mircea Eliade plantea el origen desde el punto de vista de la creación, como que cualquier acto cosmogónico por excelencia es una creación que se realiza, y esto es bien interesante, se realiza siempre en el centro del mundo. Esta imagen, metáfora, símbolo, ustedes tienen que recuperarla para efectos de cuando hagan análisis de todo. ¿Por qué? Les voy a dar 2 ejemplos al tiro, concretos. Uno, el ejemplo de los griegos. Los griegos iban al oráculo. ¿Se acuerdan que los griegos iban a un oráculo siempre a preguntar todo lo que pasaba? El oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos era literalmente un hoyo en la tierra donde emanaban gases. Y ahí es donde aparecía el oráculo.
habían gases, entonces los griegos se mareaban. Y se mareaban y sufrían también una alucinación un poco psicotrópica. Entonces, además de marearse y estar en ese lugar, ellos alucinaban ciertas cosas. Por lo tanto, sentían que estaban siendo presas de la divinidad. ¿Ya? Para efectos, puede ser chistoso verlo desde ese punto de vista, pero para efectos de la mentalidad del ser humano funciona bastante bien, porque efectivamente hay siempre un momento en que el hombre busca como salirse de su cotidiano y conectarse con la realidad. Las iglesias. Las iglesias están ubicadas, su estructura arquitectónica siempre representa un centro. El altar es el centro del mundo y de ahí, de ese centro del mundo, uno se conecta con la divinidad. Fíjense que toda iglesia, por muy chica que sea, por muy de barrio que sea, siempre tiene un altar. O sea, no puede no haber un altar porque el altar representa el centro del mundo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en este acto cosmogónico por excelencia de la creación, que dice Mircea Eliade, tiene que estar ligado a un centro y un centro donde se ha realizado un sacrificio. Y ese sacrificio es sagrado. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un centro del mundo donde se ha realizado un sacrificio en el tiempo mítico? Porque hay señales, la llamada hierofanía, que son una serie de señales que van manifestando la presencia de lo sagrado paulatinamente y van entregando van entregando las pistas, cual detectives privados, para que el ser humano se dé cuenta que está en presencia de un acto sagrado. En el cotidiano estamos muy, muy preocupados siempre de eso, aunque no lo queramos admitir. El hecho de que digamos, por ejemplo, hoy día sí que me va a ir bien porque, no sé, porque me levanté y lo primero que hice fue ponerme las zapatillas bien. Cuando no me pongo las zapatillas bien, me va mal. En cambio, hoy día lo hice bien a la primera. Por lo tanto, hoy día voy a tener suerte y me va a ir bien. ¿Ya? Esas señales como cabalísticas, como de la suerte, provienen de esta estructura mental del ser humano de buscar señales hierofánicas para darle sentido a la vida. Es súper del ser humano, eso. Por lo tanto, Mircea Eliade va declarando, va construyendo en el análisis también que hace a lo Campbell, va haciendo un análisis antropológico de las culturas antiguas y va estableciendo que lo que en la base de toda la manifestación eh, mítica del ser humano existe una diferenciación de dos tiempos, del tiempo sagrado y el tiempo profano. Lo sagrado es todo momento en el tiempo y espacio fundido. Esto es muy casi como, si, a ver, si lo viéramos desde nuestra perspectiva científica, es como física cuántica al tiro, porque es como tiempo y espacio están unidos, fusionados en alguna parte sin distinción. Hay un momento en que, por ejemplo, el dios Unculúnculu realizó por primera vez en la historia de la humanidad y la historia de la tribu, de ese pueblo de sudeste australiano, una circuncisión con un cuchillo de piedra a un niño. Y esa circuncisión, dolorosa, aberrante, lo que sea, fue el momento en que se originó la tribu correspondiente. Entonces, eso pasó en un tiempo sagrado una vez, y fue solo una vez. Todos estos actos sagrados entonces fueron realizados por estos dioses, estos antepasados, y en un tiempo en que no hay ninguna evidencia, al hombre, al ser humano antiguo, arcaico, no le interesa eso. Cuando yo digo arcaico, me refiero igual a precientífico, no científico, eso es arcaico. Y cuando hablamos de postmoderno, es igual a científico, multiplicidad de realidades. ¿Ya? Un poco esa es la diferencia que se hace acá. Acá está el tiempo sagrado y el tiempo profano. Fíjense que desde este punto de vista, cualquier danza, cualquier baile que se realiza tribalmente, ritualmente, en cualquier cultura humana, cualquier manifestación de una comunidad social, de una tribu, de una sociedad, de una civilización, proviene de un momento en que solo en un momento sagrado ocurrió una vez. Por lo tanto, cada vez que uno baila, está conectándose con ese momento sagrado. Cuando se creó el mundo y los dioses bailaron alrededor de las estrellas, y fue fue por ejemplo, para el equinoccio
para el solsticio de verano, por ejemplo. Entonces se realiza en ese solsticio de verano porque tratamos de rememorar ese momento. Y eso es lo que hace el baile, una especie de ritual. Por lo tanto, la única manera de conectarnos con esa divinidad es a través de ese rito que es el baile. Hay un montón de ejemplos cotidianos al respecto. Las fiestas patrias, en nuestro país, 18 de septiembre, nos provoca mucha algarabía, porque no solamente porque es feriado, porque la gente sepa bailar o no bailar cueca, sepa, le guste más la chicha o menos, la empanada o más o menos. eh, el ritual es comer empanada, tomar chicha, básicamente eso, el terremoto, el baile, la cueca, la cumbia, etcétera. Ahí aparecen un montón de elementos que son rituales. Y querámoslo o no, admitir, todos como comunidad nos enfocamos al 18 de septiembre como ritualizamos el 18 de septiembre. No da lo mismo si es día martes, miércoles, jueves, domingo, lunes, da lo mismo. Si es 18 es 18. Y ese momento, toda nuestra vida se para. ¿Por qué? Porque pretendemos celebrar el momento mágico en que la independencia fue decretada en un papel. Cuestión que sabemos que las cosas no se decretan por papel, las cosas los procesos históricos, sociales, son años en que va amoldándose una estructura mental y de trabajo. Vean ustedes estos últimos 20 años, ustedes han vivido los últimos años, 20 años de su vida, que han visto un montón de cambios paulatinos, muy poco, muy de a poco en Chile. Por lo tanto, todo es parte de una fantasía, de una realidad mítica que construimos. Entonces, coexisten en nuestra realidad estas dos mentalidades, la mentalidad arcaica de lo mítico y la mentalidad racional, científica de lo postmoderno. Ambas están chocando. Y eso es lo que plantea Mircea Eliade en su libro El mito del eterno retorno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Comentario, por favor? ¿Se entiende? Profe, entonces, lo sagrado sería como donde se originó tal cosa, mientras que lo profano es la repetición a lo largo del tiempo. Exacto, sí, exactamente. Exactamente. El devenir del ser humano es un tiempo profano, llámese rústico, salvaje, despiadado, donde cualquiera puede morir en cualquier momento. O sea, vives el día a día porque no sabes si el otro día te va a comer una bestia, te vas a caer por un acantilado, vas a quedar quebrado, o te van a traicionar y te van a matar de un mazazo. O sea, cualquier cosa puede ocurrir en el tiempo profano. No hay ninguna garantía de nada. En cambio, solo hay garantía de estar, de ser un poco más, salirse de ese sufrimiento a través de la ritualización de un acto sagrado. Y esa es la forma de conexión. Si lo viéramos gráficamente, imagínense, dibujemos un poco mentalmente, tenemos una superficie plana donde vivimos nosotros así biplánicamente, como muy bidimensional, y de repente, cada cierto tiempo, tenemos las señales sagradas de que va a revivir ese mito. El mito por ejemplo, el mito del sol de verano, de la llegada del dios del verano, este, concretada en un sol más radiante y una noche más corta. Sobre todo esto funciona mucho en los pueblos, de los extremos del planeta, más del sur extremo, norte extremo, generalmente la cultura yagánica o las culturas finlandesas de los escandinavos también tienen mucha ritualización con respecto al invierno y el verano por esta misma razón, que son muy notorios. Entonces, en ese momento se produce esa noche que ya está muy calendarizada con todas las señales religiosas posibles, y en este mundo biplánico se alza una conexión hacia arriba y se abre, como que se abre el momento sagrado de tratar de repetir ese momento sagrado en donde ocurrió ese hecho. Piensen en toda esa cantidad de películas buenas y malas que hay, donde siempre el momento sagrado es como que hay un objeto del cual sale algo mágico, un rayo hacia arriba. ¡Push! Y sale el rayo y ese rayo abre un portal arriba y uno pasa un portal al otro lado. Ya, todo eso es mentalidad puramente arcaica, totalmente, no digamos copiado, sino que está en la mente del ser humano. O sea, necesitamos encontrar elementos concretos, piedras, rocas, palos, lo que sea, que
representen el portal hacia donde yo me puedo conectar con la divinidad. Y eso es lo que ocurre en este choque paradigmático de estas dos mentalidades, la mentalidad arcaica y la mentalidad postmoderna. Lo que trae hartas consecuencias, y eso es lo que les quiero plantear acá. Primero, la primera, digamos, consecuencia que uno puede plantearse es cómo el estudio del mito nos permite revisar los componentes de las narraciones que nos enganchan o que rechazamos. Aquí, en términos del analista del discurso, lo que uno se plantea es, ya, ok, ya me contaste toda la historia sobre los mitos, sabemos que son de esta naturaleza, actúan, funcionan aquí y acá, pero ¿cómo esto está instalado en los relatos? Nosotros ya lo hemos visto, algo de eso lo hemos respondido con el viaje del héroe. Ya. Segundo, históricamente hablando, ¿existen elementos míticos que justifican el accionar de las personas según su modo de ver la realidad? ¿Ya? O sea, la historia del ser humano es una historia que tiene elementos míticos que son posibles de decodificar, de analizar. Más aún, les planteo lo siguiente. ¿Existen hechos sociales, históricos, políticos que sean justificables desde el punto de vista mítico? O sea, la matanza de los palestinos hace 2 semanas por el gobierno israelí, ¿se justifica históricamente? ¿Se justifica míticamente hablando? Entonces, esas son las cuestiones que el análisis del discurso se preocupa. Y específicamente la Escuela del Análisis Crítico del Discurso, ACD, es una escuela internacional de analistas del discurso que hay antropólogos, filósofos, lingüistas, sociólogos, psicólogos, estudiosos de los fenómenos sociales, culturales, que analizan distintos planos cómo se da este engranaje discursivo. ¿Ya? Y en ese sentido, el análisis crítico del discurso tiene como misión develar estos elementos que son extraños. A continuación voy a desarrollar en 2 láminas, bueno, en esta lámina primero, el mito, la relación del mito con la historia para el ser humano. ¿Ya? Que hay 2 elementos que son fundamentales: la búsqueda del arquetipo y el sacrificio original. La justificación de la relación entre mito y historia para el ser humano se articula a partir de estos 2 momentos. El hombre arcaico, entre comillas, estoy tomando los términos de Mircea Eliade, tal cual, él habla del hombre arcaico, muestra su predilección por la búsqueda del arquetipo, ¿ya? Y de vivir la experiencia. O sea, como la vida es tan miserable en el tiempo profano, la única opción, la única alternativa de pasarlo un poquito mejor es tener una experiencia paradigmática, o sea, tener una experiencia de donde aparezca, donde se pegue un corte a la realidad. ¿Alguien de ustedes vio esta película 2001 Odisea del Espacio? En el colegio, a lo mejor, filosofía, lenguaje. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? No, yo tampoco. De Stanley Kubrick, que es famosa. Bueno, Stanley Kubrick es una película tremenda, que no ha sido superada en muchos aspectos porque no solamente porque puso una infraestructura como el viaje del hombre, del ser humano, de la raza humana hacia el espacio, porque la película trata de una aventura interplanetaria, pero que en el fondo es la simbología del despertar del ser humano hacia un nuevo nivel de conciencia. Y durante la película se muestra la historia de la raza humana, entre comillas, como desde que no era Homo sapiens hasta que es Homo sapiens. Bueno, es re larga la película, cuento corto. Lo que aparece en esa película, que es una buena idea para entender esto, es que en toda la película aparece un monomito. Un monomito, una placa negra misteriosa que aparece como en varios momentos de la historia de la humanidad. De hecho, hasta la Copec, la empresa Copec de combustible lo copió. Entonces armó un monomito hace un año atrás que era como Copec arriba y una extensión larga, rectangular, que era el monomito de la película, copiado para términos publicitarios. Y ese monomito, entonces, cuando aparece, es como la erupción de lo sagrado en la película. Y un poco lo que ocurre acá. El hombre busca la experiencia mística a través de una experiencia paradigmática, o sea, a través del corte de
mundo plano por el surgimiento de la erupción de lo sagrado. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Nosotros buscamos esa experiencia todo el tiempo. Luego, eso se produce muchas veces por el sacrificio, por un sacrificio original que ocurrió en ese tiempo sagrado. Por lo tanto, y aquí viene lo bonito y lo feo, lo agradable o lo comprensible de cómo procedemos como seres humanos y también lo desagradable que podemos ser como bestias salvajes. Porque todos los actos violentos, pensemos en la mentalidad arquetípica del ser humano arcaico, no científico, no racional, amenazado por la naturaleza, donde todo es violento, todos los actos son violentos, o sea, podías morir violentamente cualquier segundo, y generalmente las muertes eran violentas. Por lo tanto, todo lo que ocurría en ese mundo arcaico era normal en términos de la violencia, con que uno nacía y moría, y vivía. De tal forma que cualquier acto de sacrificio que fuese considerado sagrado era violento. Las caricaturas de los aztecas y los mayas sacrificando gente por doquier y cayendo sangre por las pirámides hacia abajo, que es una caricatura media dantesca, no definía a la civilización azteca, pero sí tenemos que conceder que sí instalaba el concepto del sacrificio como uno de los pilares de esta mentalidad mítica. Bueno, pero esa mentalidad, si hoy día coexistiera, o sea, hoy día la quisiéramos instalar en nuestra mentalidad postmoderna, producimos una gran catástrofe, porque nosotros sabemos que los actos violentos son perfectamente evitables, porque somos todos seres humanos, tenemos derechos, tenemos deberes, etcétera, 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 que sabemos de lo que se trata. Por lo tanto, todas las grandes calamidades que surgen a partir de esta mentalidad de justificación de lo violento ponen en tela de juicio nuestra capacidad de ser humano. Y eso el análisis crítico del discurso lo hace explícitamente en su estudio. De tal forma que acá nos encontramos entonces con estos fundamentos. Y podemos hacer la distinción entre el hombre arcaico versus el hombre, entre comillas, posmoderno. La mentalidad arcaica es la mentalidad de lo profano, del devenir, donde todo está desprovisto de significación, solo hasta que aparece el rito sagrado que me entrega verdaderamente la esencia de lo que yo soy. Es como, si lo vemos de otra perspectiva, es como conformarse con tan poco, con un momento, pero es en nuestra mente como seres humanos, fíjense que coexiste de alguna manera eso, porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la pesca en el mar, ir a cazar, el cumpleaños, el bautizo, estamos llenos de ritos por todas partes, y todos esos ritos son, comillas, sagrados, porque de alguna manera nos sacan del devenir y nos proyectan a otro lado. Muchos estudiados y se ha hablado del fútbol, por ejemplo, porque el fútbol convoca tanta pasión. Fútbol y religión son las dos cuestiones que convocan más pasión en el ser humano y son las cuestiones más irracionales que existen, porque uno es un juego donde se le entregan como cualidades especiales a los jugadores que se transforman en especies de héroes. Pasa también con los artistas. Revisábamos, ¿se acuerdan el capítulo de Harari cuando hablábamos de los narradores, de Elvis Presley versus Britney Spears, Madonna, Justin Bieber, como que todos son parte del gran, de la vitrina de los héroes. Pues bien, las confusiones lamentables que se dan hoy con los actos violentos tienen que ver con esto, con que los ritos sagrados tienen que estar instaurados, articulados en una sociedad que ha instalado estas prácticas como elementos que beneficien el bienestar del ser humano como tal, pero que no lo dañen, no lo eliminen. Entonces, todas estas guerras, si ustedes escuchan el discurso del presidente del gobierno de Israel, justificando cómo mató a cientos de palestinos, incluidos un montón de niños, y ven que el discurso es un discurso supuestamente racional, pero mezcla elementos rituales como elementos justificados del pueblo y la historia sagrada del pueblo, etcétera, etcétera, no son justificables, no dan cabida,
La única razón por la cual se siguen manifestando este tipo de actos es por razones de poder político militar, y geopolítico y económico. Entonces, ahí uno se da cuenta que el analista del discurso se da cuenta de que tiene que develar estos elementos porque muchos de estos discursos ocupan en los elementos míticos para instalarlos y para hacerlos ser fundamentos de discursos que no son aceptables de ningún tipo, por ninguna parte. Pues bien, para resumir esta parte, terminamos con esta parte de la clase. El hombre arcaico, entre comillas, versus el hombre postmoderno, se definen, se diferencian en que uno vive, el arcaico vive, que no quiere vivir la historia, quiere escaparse de esto. No tiene memoria personal, es parte de un todo y vive ese devenir hasta que tiene un momento en que siente que hay sentido. Versus nosotros, como mentalidad postmoderna, somos súper curiosos con la reversibilidad del tiempo, entonces podemos ir atrás y volver mentalmente. Sabemos que en 1945 ya pasó y no va a volver. Quisiéramos tener una máquina del tiempo para hacerlo, pero podemos volver en nuestra mente a hacer un viaje hacia aquello. Por algo estamos llenos de documentales, de historias, de películas, de libros, nos gusta esto, ir y volver. Esa es la gran diferencia. Y por eso tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos recuerdo y tenemos historia y memoria. No podemos decir que no tenemos recuerdo, historia y memoria. El ser humano como comunidad, si no tiene recuerdos ni memoria, hoy día no se define como tal. La mentalidad arcaica se definía el recuerdo y la memoria solamente como para recordar el momento del rito sagrado, pero nada más. Pregunta, comentario hasta acá, por favor. Chiquillas, chiquillos. Hablé harto. Disculpen. En las clases presenciales esto es mucho más dialogado. Cuéntenme, por favor, si hay alguna pregunta, comentario que hacer. ¿Está claro? ¿Les hace sentido ver las conexiones que he tratado de ir haciéndolas en pocos minutos? Sí, o sea, para no ver esto desde el colegio, creo, entiendo como todo y hace harto sentido y recuerdo harto ahora. Sí, en el colegio se ven este tipo de cosas, sobre todo en cuestiones de filosofía o lenguaje. Sí. ¿Lo viste en eso, en esa asignatura? Me Fernanda. parece que en filosofía, más que el lenguaje. Claro, puede ser. Puede ser. Ahora, nosotros hablamos de esto, lo consideramos porque, como hemos conversado, son los fundamentos de lo que está nutriendo los discursos. La próxima clase vamos a ver el discurso escatológico, que se basa en todos estos elementos y los articula de una manera particular. Pues bien, acá es lo que yo les mencionaba. Estamos hace un año de este horroroso incidente, que lo tomo porque emblemáticamente hay miles de I Can Breathe. Hay miles en distintos idiomas, distintas culturas. Nuestro Chile está lleno de eso. Cuestiones que no se saben, que están tapadas por la prensa. Afortunadamente, para los gringos, su canal de difusión, como hechos tan graves como esto, atinan. Y esto salió a la luz pública y hoy día también lo macabro es que todo lo que pasa se graba. Entonces tenemos grabado todo lo que ocurre, y hasta el mismo asesinato de George Floyd fue grabado. Es una cosa tremenda. Truman Show, como la película Truman Show. ¿Cómo explicamos el sinsentido? ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen en la lista del discurso? Bueno, el analista del discurso, la analista del discurso, el análisis del discurso en sí, lo que hace es revisar todos estos productos discursivos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo la comunidad? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo está permeando? ¿Cómo lo está procesando? Estos son materias de estudio, objetos de estudio para el análisis del discurso. ¿Ya? Tanto así que entonces aparecen otros discursos en torno a develar esta realidad y a mostrarla, como este speech de las TED Talks, donde se habla de la problemática arraigada en la cultura norteamericana sobre la diferencia entre ser una persona en esa comunidad. O sea, los problemas de ser negro, blanco, rojo, azul, amarillo, gordo, chico, flaco, lo que sea, hoy día siguen siendo
temas en una sociedad posmoderna donde se supone que la diversidad, la coexistencia, la prudencia, el criterio, la racionalidad existen. Entonces uno dice, ¿por qué diablos siguen ocurriendo estos actos? Entonces, una de las razones por las cuales hemos revisado estos minutos pasados lo que plantea Mircea Eliade es para tratar de entender por qué en el ser humano se dan estos elementos y por qué se manifiestan discursivamente. ¿Mm? Bien, acá está la evidencia discursiva, que si yo quisiera analizar como objeto de estudio este hecho particular de la sociedad actual contemporánea, yo tengo un montón de pistas para poder indagar y hacer una vuelta y poder buscar conexiones y establecer una explicación de lo que está pasando en nuestra sociedad a partir del análisis del discurso. ¿Se entiende esta parte? Mariana, Linda, Catherine, ¿están por ahí? Digan sí, no, tal vez. Sí, profe, se entiende esto. ¿Sí? Ya. Beatriz. Mariana, ¿estás? Linda. Parece que no están. Síntesis, hasta acá. Dos cositas. Una, sobre los tiempos. Los 4 conceptos aquí están en ese cuadrito. El tiempo sagrado, un momento recuperado del momento original. El tiempo profano, el devenir, el sufrimiento. El rito permite, con un acto concreto, tocar un poquito de ese tiempo sagrado a través de la conexión de una acción en particular. ¿Ya? La danza es el súper buen ejemplo para entender que ahí pasa algo que como rito conecta con la primera danza original que originó el mundo, por ejemplo. Los sacrificios también, lamentablemente los sacrificios que se hacían en el mundo antiguo tenían que ver con el sacrificio, con la creencia de que había ocurrido un hecho sangriento y que el derramamiento de sangre era el líquido esencial de la tierra, por ejemplo, y había que derramar sangre en la tierra, entonces había que cortar cabezas, cuellos, no sé. El monomito, la fuerza primordial, que sustenta el viaje mítico y el viaje del héroe. Ahí tenemos entonces esos elementos. La pregunta, y con esto ya vamos terminando la clase de hoy. ¿Cómo repercuten estos fundamentos del monomito en el viaje del héroe? Porque para allá vamos. O sea, ahora retomamos el viaje del héroe. ¿Cómo repercuten, insisto, estos fundamentos del monomito que acabamos de revisar en el viaje del héroe? Estos se dan a través del héroe y sus transformaciones. ¿Ya? El héroe no es unívoco, no es de una línea. Los héroes más caricaturescos de los cuentos folclóricos que después se transformaron en las películas de Disney y en otros tipos de relatos, generalmente los relatos infantiles, que el héroe tiene que ser de una línea. No podemos confundir la mentalidad infantil con decirle que el héroe tiene dobleces y que de repente se porta mal, ¿ya? O que el héroe va al baño, por ejemplo, que el héroe no va al baño, no tiene necesidad de ir al baño. No tiene que ver con eso. No tiene que ir al baño literal ni metafóricamente hablando, ¿ya? O sea, no tiene que hablar de sus problemas, sus grandes pecados anteriores, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí ocurre en la historia más adulta, digamos, por decirlo de una forma, o la historia más arquetípica, en que uno va entendiendo cómo el héroe se va transformando, cómo el héroe va mutando, es que existen las llamadas emanaciones. Esto está en el capítulo del libro justamente de Vogler. Acá les dejo las páginas más adelante. Y él dice que Vogler habla de los arquetipos del héroe. O sea, arquetipos que están detrás de la historia de un héroe y que el héroe puede, de alguna manera, también tener. Y esto es lo interesante. Yo esto se los voy a mandar, por supuesto. Están las definiciones de la función psicológica de cada uno de estos arquetipos, ¿ya? El héroe, que tal cual nosotros como lo conocemos desde el yo viajando, el héroe súper ególatra, el mentor, que refleja la sabiduría, el guardián del umbral, que refleja los obstáculos, el heraldo, que es el mensajero, la figura cambiante, que es la búsqueda del opuesto, la sombra, que es el inconsciente, y el embaucador, que es la energía desestabilizadora. Bonus track, el antihéroe. La figura del antihéroe, ¿ya?
Hay varias figuras de antihéroes, partiendo desde Edipo Rey. James Dean, clásico que le gustaba a las abuelitas, abuelitos de ustedes, si los papás alcanzaron. James Dean hoy día ha sido casi siempre está reestructurado, rearmado, reseteado. James Franco, un actor famoso actualmente que está siendo cancelado, es como más parecido a James Dean. Kurt Cobain, Lil Peep son como grandes antihéroes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Y esto queda un poco ya más como tarea, para que ustedes le den una vuelta. Las transformaciones del héroe, vamos a revisar eso. Les quiero pedir que piensen entonces, si quieren, usan la misma historia que pensaron con anterioridad en una clase anterior sobre el héroe, o piensen ahora en otro héroe, en otra historia de héroes, y revisen cómo ese héroe toma alguno de los elementos de estas transformaciones. ¿Se entiende? Se entiende. Sí, profe. Sí. Recuerdan que en alguna clase comentábamos, creo que Cristóbal comentó en algún momento sobre, si mal no recuerdo, sobre el héroe que no es tan héroe, ¿ah? Que es un héroe medio extraño, puede ser hasta medio malo, puede ser hasta medio contradictorio, que le falten etapas por vivir de repente al héroe. Bueno, eso tiene que ver con que no todos los héroes se comportan de la misma forma, y esa es la gracia de la construcción de un personaje hoy en día, para una historia que a ustedes les guste y les motive. Para ir a lo más típico, ya que tengo ahí la imagen de Luke Skywalker ahí arriba, en Star Wars. ¿Ustedes vieron Star Wars o conocen Star Wars de alguna manera? Sé que una película, la original es vieja, pero se ha hecho, estos últimos 20 años se ha hecho tanto de Star Wars que a lo mejor algo conocen. ¿Conocen la historia de Star Wars, así tal cual? De Luke O Skywalker. sea, yo tengo ciertas nociones, pero en realidad Ya, no me sé bien la no historia. sabe la historia. Bueno, Luke Skywalker era un héroe que parece ser como cualquier héroe que es llamado a la aventura y que tiene que pasar una serie de peripecias. Pero lo que hace interesante a Luke Skywalker y es el hecho de que él tiene algunas dudas, y algunas dudas que tienen que ver con la sombra. Él se transforma en una especie de sombra de sí mismo de repente. Sobre todo, y eso es lo que hace que la película El Imperio Contraataca, que es la segunda original por orden de exhibición, esa película salió en el año 80-81. Por eso se considera que el Imperio Contraataca es la mejor de toda la saga, porque Luke Skywalker experimenta hartas cosas, o sea, de parecer ser un héroe muy, muy hollywoodense, se transforma en un héroe mítico en el sentido más de Campbell. Y por eso Campbell hace aclaraciones y habla sobre la Guerra de las Galaxias o sea, Campbell era un erudito que tiene que estar hablando de cultura pop. En esos tiempos como que no se consideraba, no se concebía mucho eso, que eruditos hablaran de cultura pop del cine, de los grandes blockbusters del cine. Entonces, bueno, pero él habla de eso a partir de que Luke Skywalker tiene todos los elementos, pero tiene también algunos elementos medio oscuros, medio sombríos. Entonces, a eso los quiero motivar, impulsar a que puedan generar una revisión de esto. ¿Por qué? Porque cuando analicemos el discurso más adelante, para lo que viene, si tomamos la versión de un héroe en un discurso particular, nos vamos a encontrar con varios elementos que son distintivos y que hacen que ese discurso sea efectivo. Y les doy el último ejemplo, con esto termino. Cuando un político dice, por ejemplo, no, yo cuando adolescente fumé marihuana un par de veces, pero nunca más. Nunca más y no debe ser así, bla, 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 bla. Bueno, él lo que hace es decir que hay un antecedente en su vida, que ya lo pasó, que está resuelto, que hubo un elemento de sombra en su vida y que ya ahora lo ha dejado de lado. Ese discurso no le va a parecer ningún sentido a alguien que quiera legalizar la marihuana. O sea, no tiene ningún sentido. Yo como ferviente partidario de la marihuana, ese discurso no me produce todo lo contrario. Yo quisiera escuchar que alguien dice que quisiera legalizarla por tal y cual razones y que no lo considere como algo sombrío en la etapa de su vida. ¿Se fijan? Entonces, en la práctica, todos los discursos son válidos, pero depende del auditor al que van. Los discursos políticos, y hay políticos que son maestros en eso, porque saben efectivamente que a grupos conservadores le tengo que contar la historia de mi parte sombría para poder enganchar con mi parte positiva, posterior, mi presente y futuro. En cambio, eso cae súper mal a otros públicos.
Bien, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, comentario final? Por favor, comentario. ¿Les hizo No, sentido? de ¿Se, mi se parte. entendió todo? ¿No, Fernanda? ¿Se entendió? ¿Se quedan con una idea general de lo que revisamos hoy día? Si pudieran, a ver, mentalmente, pudieran decir una o dos ideas de lo que se trató hoy día la clase, voy a pedir la palabra. O sea, voy a preguntarle a alguien. Paula, ¿podrías tú resumir así una o dos ideas sobre con las cuales te quedas de hoy? Ay, chito, profe, todavía tengo que procesar todo esto, pero a ver, Una idea. quizás el hecho de lo de lo sagrado y lo profano, creo que eso fue como lo que más se me quedó. Ya. Eh, que era como lo sagrado es como como todo lo que viene de la creación, eh, lo... Ay, no me voy a cómo Ya, explicarlo. ya, Ya, por ahí va. y lo profano es todo lo que, como lo que ahora, lo que trae el ser humano, como todo lo que produce, lo que hace, basándose en eso de lo sagrado. Perfecto. Bueno, Ya, sí, sí, va por ahí. Bien. Natalia, ¿quisieras tú agregar algo? Alguien salió rascando. Ah, Cristóbal se fue. Profe, a mí me Ujú. gustaría como comentar algo como que tiene que ver como con lo del final, que por ejemplo, cuando a los héroes se les muestra, o a las figuras públicas en verdad, como cosas como negativas, por así decirlo, como las sombras, al mismo tiempo para el público lo hace ver como más humano, es como más, como Sí, lo hace ver como más parte de uno. Así que creo que igual ahí ayuda a enganchar más a las personas porque le hace exacto. ver como, ah, yo igual hago eso, o sea, y esta persona que admiro o este personaje ficticio, no sé, que es súper genial, también lo pudo haber hecho, también pasó por eso, así que como que engancha o identifica más eso. Sí, totalmente. Pero no todo público le pasa eso. Yo también, yo estoy de acuerdo. Creo que uno como engancha mucho más con la humanidad real de las personas. O sea, nadie es especial. Somos seres humanos padecemos lo mismo. Pero hay mucha gente que prefiere obviar eso y creer que ciertos grupos, por ejemplo, más conservadores, prefieren omitir esa parte. Prefieren decir, no, que esta persona es de una línea, aunque sea mentira, aunque todos sepan que es mentira, pero prefieren que la historia sea incólume, inmaculada. ¿Ok? Entonces, por eso hay distintos públicos para distintas historias. Por eso no todos los héroes funcionan. Y también, por eso mismo también, en las historias mismas, una película o un relato, un cuento, lo que sea, hay películas que no funcionan nomás, porque yo no quiero ver esa historia, no quiero ver la historia de ese héroe haciendo tal o cual cosa, prefiero verlo haciendo esta y esta otra. Y eso está muy instalado arquetípicamente en el ser humano y nos hace que busquemos escuchar ese tipo de historias, desde el discurso político hasta el discurso de la entretención, o sea, pasando por todo, entre medio, todo lo que hay posible. Bien, eso fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les pido porfa que lean la presentación después de la clase, porque ahí les quedan las ideas, 2 o 3 ideas básicas, y con eso vamos avanzando de forma espectacular. Este semestre Ujú. en estas clases no hemos mandado nada de leer mucha bibliografía, como se hacía antes, y así que estoy tratando de generarles unas presentaciones lo más sintéticas con el material esencial. Un abrazo, ¿ah? Que tengan buen fin de semana, que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente, profe, que esté muy bien. Nos Igual, vemos el chao, lunes. chao.